Imagina una noche en el México de antaño, el patio de la casa familiar, iluminado por la suave luz de faroles de lata que parpadean como estrellas cercanas. En el centro, una mesa de madera rústica, cubierta con un mantel bordado a mano, rebosante de platos humeantes y olvidados. Hay guisados caseros burbujeando en ollas de barro, el aroma del epazote y el chile fresco invadiendo el aire, mezclándose con el dulzor de un atole recién molido. Las risas de los niños resuenan en las calles empedradas, donde los vecinos se asoman a charlar, sin prisas, sin relojes que dicten el paso del tiempo. Las familias se reúnen alrededor de esa mesa, compartiendo no solo comida, sino historias, tradiciones que se transmiten de boca en boca, de generación en generación. Era un ritual simple, pero cargado de alma mexicana. La cena como corazón de la casa, donde el pan de maíz crujiente se partía con las manos y cada bocado evocaba la tierra, el esfuerzo y el cariño. ¿Recuerdas ese aroma que llenaba la casa, que te hacía sentir enraizado, parte de algo más grande? No era solo comida, eran costumbres que tejían la identidad de un pueblo, recuerdos que hoy parecen desvanecerse en el ajetreo de la vida moderna. Porque ahora, las cenas son rápidas, empaquetadas en plásticos, consumidas frente a pantallas que nos alejan unos de otros. Las calles bullen de autos y luces neón. Pero, ¿dónde quedó esa intimidad, esa pausa para saborear lo nuestro? Hubo un México donde la noche caía despacio y la mesa era el altar de la comunidad, donde platos como el tejate espumoso o las enfrijoladas de la abuela no eran reliquias, sino el pulso diario de la vida sencilla. Ese México no se ha ido del todo. Vive en nosotros, en esos ecos de sabor que el tiempo intenta borrar. Hoy, en México al Día, vamos a rescatar 15 cenas mexicanas olvidadas, esas que ya nadie prepara, pero que definieron quiénes somos, desde los atoles agrios de las rancherías hasta los tamales de ceniza en fiestas olvidadas. Cada una es una postal del pasado, un puente a nuestra esencia. ¿Te late el pecho con solo pensarlo? Quédate, porque este viaje por los recuerdos no solo avivará la nostalgia, sino que reavivará el orgullo por esa alma mexicana que late en cada tradición perdida. Sigamos explorando, porque si amas este país como yo, estos sabores te llaman de vuelta. Si este México te late en el pecho, como a mí, entonces ya sientes esa conexión invisible, ese hilo que une las noches de antaño con el latido de hoy. Esas cenas no eran solo platos, eran el abrazo de la familia alrededor de la mesa, donde el vapor del mole o el crujir de una tortilla fresca sellaba promesas de cariño eterno. ¿Recuerdas, verdad? Esa calidez que se extendía más allá de la cocina, envolviendo a los vecinos en charlas que duraban hasta el amanecer, sin el zumbido de notificaciones rompiendo el silencio. En ese entonces, la vida se medía en momentos compartidos, no en prisas eternas. Hoy, con el mundo acelerado y las mesas solitarias frente a dispositivos, extrañamos esa simplicidad que nos hacía sentir parte de algo eterno, de una identidad tejida con hilos de maíz y chile. Por eso existe México al Día, para avivar esas brasas de memoria, para que no se apaguen en el olvido. Si el aroma de aquellos guisados te ha hecho sonreír, si sientes que esa alma mexicana aún palpita en tus venas, quédate con nosotros. No es solo un canal, es un rincón compartido donde revivimos las historias que nos forjaron, donde tú y yo custodiamos juntos el legado de nuestras abuelas y abuelos. Suscribirte no es un gesto vacío, es unirte a esta comunidad de soñadores nostálgicos, de guardianes de tradiciones que el tiempo intenta barrer. Imagina, cada video, un puente a ese pasado lleno de orgullo, donde la sencillez era el verdadero lujo. Si amas este país con el corazón abierto, como yo, este lugar te espera. Juntos, mantengamos viva esa esencia, porque en recordar, encontramos el camino de vuelta a nosotros mismos. Y ahora, déjame llevarte por esas 15 cenas olvidadas, postales vivas de un México que susurra en cada sabor perdido. Empecemos por el principio, con platos que olían a tierra y a fiesta. Primera parada, el tejate, esa bebida espumosa que brotaba de las ollas en los mercados de Oaxaca, bajo el sol que teñía de oro las calles empedradas. Imagina a las mujeres indígenas, con rebozos al hombro, moliendo cacao y maíz florido en metates de piedra, el sonido rítmico del molcajete como un tambor ancestral.
El aire se llenaba de un aroma dulce y terroso, flor de cacao flotando en la superficie como nubes en un cielo de barro. Las familias se reunían al atardecer, sorbiendo de jícaras, compartiendo anécdotas del campo, riendo con la espuma que manchaba los labios. Era más que una cena ligera. Era un ritual de frescura, de conexión con la tierra zapoteca, donde cada trago evocaba la abundancia de los ríos y las montañas. Hoy, en supermercados fríos, lo reemplazan refrescos gaseosos que queman la garganta, sin alma. ¿Recuerdas ese frescor que refrescaba el alma? ¿O ya se perdió en el ruido de las botellas de plástico? Siguiente escena. El atole agrio, nacido en las rancherías del centro del país, donde las cocinas de adobe susurraban secretos al fuego de leña. Piensa en la abuela removiendo el maíz fermentado en una cazuela humeante, el vapor ácido y reconfortante subiendo como niebla matutina, mezclado con el chisporroteo de las brasas. Los niños corrían descalzos por el patio, atraídos por ese olor punzante que prometía calidez en las noches frías. Alrededor de la mesa, bajo luces de vela, se partía el pan de bolillo y se contaban leyendas de la siembra, la comunidad unida en ese brebaje que picaba la lengua y calentaba el corazón. Costumbres como esta forjaban la identidad rural, un lazo invisible entre generaciones. Ahora, los atoles vienen en sobres instantáneos, dulces y sin historia, diluidos en microondas solitarios. ¿Te suena familiar ese toque agrio que despertaba los sentidos o lo hemos cambiado por sabores uniformes? Avancemos a las tortitas de Santa Clara, estrellas de las fiestas en Puebla, donde las calles se vestían de colores y música mariachi. Visualiza el puesto ambulante, con comales calientes siseando aceite, las gorditas de masa inflándose como globos de alegría, rellenas de frijoles refritos y chorizo crujiente. El aroma del ajonjolí tostado flotaba en el aire, atrayendo a familias enteras que bailaban entre bocados, el crujido de la corteza rompiéndose en la boca como un estallido de tradición. Era cena callejera, pero con alma de celebración, donde vecinos se volvían familia en el bullicio del festival. Hoy, las tortitas son fast food envueltas en papel, sin el calor de la plaza ni el eco de las risas colectivas. ¿Sientes aún ese crunch que unía a la gente o se desvaneció en el empaque desechable? Ahora, retrocedamos al virreinato con los macarrones de almendra, un eco español adaptado al paladar mexicano en conventos coloniales. En patios sombreados de México antiguo, las monjas amasaban la pasta fina con almendras molidas, el horno de leña exhalando un perfume dulzón y almendrado que perfumaba las callejuelas. Se servían tibios, con un toque de canela y miel de maguey, alrededor de mesas donde se rezaban oraciones y se compartían confidencias. Era una cena refinada, pero humilde, que tejía la identidad mestiza, fusionando mundos en cada cucharada cremosa. En la era actual, pastas importadas ahogan el sabor en salsas enlatadas, lejos de esa delicadeza casera. ¿Recuerdas el susurro de la almendra en la lengua, ese puente entre épocas, o lo hemos olvidado por lo prefabricado? Llegamos a Michoacán con el atole de grano, preparado en las cocinas purépechas al amanecer, cuando el humo de la leña se entretejía con el olor a maíz tierno cocido a fuego lento. Imagina las manos callosas separando los granos, el burbujeo suave en la olla de barro, y luego, servido caliente con un chorrito de leche de cabra, reunía a la familia en el comedor de adobe. Sonidos de cucharas contra loza, conversaciones sobre la cosecha, emociones de gratitud por la tierra fértil. Esta tradición encarnaba la vida sencilla, la comunidad que se nutría junta. Hoy, cereales procesados ocupan su lugar, fríos y sin el calor del hogar. ¿Te late el corazón con ese aroma granoso o ya no evoca esos momentos de unión? Simple, pero eterno. Los tacos de frijoles, armados en las mesas de las casas humildes del norte, donde la tortilla se calentaba directamente sobre el comal, humeante y flexible. El refrito burbujeaba en la sartén, con cebolla dorada y un toque de queso fresco que se derretía al morder. Familias se sentaban en sillas de mimbre, el patio abierto a la brisa nocturna, compartiendo no solo el taco, sino chistes y sueños bajo las estrellas. Era cena cotidiana, cargada de recuerdos de la siembra, fortaleciendo lazos de identidad mexicana. Ahora, taquerías industriales los envuelven en harina y aditivos, sin el cariño manual. ¿Sientes el abrazo de esa tortilla en tus manos
o se perdió en la cadena de producción. Guisados caseros, como el de pollo en salsa verde, cimerando en ollas de barro en las cocinas de Guadalajara, con el verde vibrante del tomatillo y el cilantro fresco dominando el aire. El sonido del mortero machacando especias, el vapor subiendo en espirales, y luego, servido con arroz y tortillas, alrededor de la mesa familiar donde se planeaban las fiestas. Emociones de abundancia compartida, tradiciones que unían generaciones en el sabor picante y reconfortante. Hoy, comidas congeladas lo sustituyen, sin el pulso del fuego vivo. ¿Recuerdas ese verde que teñía la noche de esperanza? ¿O ya es solo un recuerdo lejano? En fiestas del centro, el pozole blanco, cocido a leña en patios amplios, con maíz o mini hinchándose en calderos gigantes, el aroma limpio y carnoso, atrayendo a todo el barrio. Se servía en platos de talavera, con rábanos crujientes y limón, familias riendo en corrillos. El vapor uniendo rostros en la niebla de la celebración. Era más que cena. Era comunidad en ebullición, orgullo por las raíces prehispánicas. Modernamente, versiones enlatadas lo diluyen en lo insípido. ¿Te suena familiar ese blanco puro que lavaba el alma? ¿O lo hemos teñido de conveniencia? Tamales de ceniza, de las Highlands oaxaqueñas, envueltos en hojas de maíz cenizo, cocidos en vapor etéreo que olía a humo antiguo y masa alcalina. Mujeres se reunían en círculo, armando los tamales con rellenos de frijol o carne, el chisgueteo del fuego como una sinfonía. Al deshojarlos, el calor se compartía en la mesa, evocando rituales de Cuaresma, la identidad indígena latiendo en cada bocado humeante. Hoy, tamales de supermercado carecen de esa ceniza sagrada. ¿Sientes el eco de esa preparación colectiva o se apagó en el vapor industrial? Las enfrijoladas de la abuela, enrolladas en tortillas suaves, bañadas en frijol molido, en cocinas de Morelos donde el comal siseaba y el ajo freía dorado. El aroma terroso y especiado llenaba la casa, atrayendo a nietos hambrientos que se sentaban en el suelo, comiendo con las manos mientras la abuela contaba cuentos. Era cena íntima, de valores transmitidos en el calor del frijol. Ahora, burritos procesados lo eclipsan. ¿Recuerdas el rollo que se deshacía en la boca, cargado de cariño, o ya no? Chalupas de Tex-Melucan, fritas en aceite humeante en mercados poblanos, con salsa de molcajete rojo picante, cubriéndolas como un manto festivo. El crujido al morder, el queso derretido goteando, familias en puestos callejeros compartiendo risas y chiles. Tradiciones de feria, comunidad en cada capa crujiente. Hoy nachos Tex-Mex lo suplantan. ¿Te pica la lengua con ese rojo vivo o se diluyó? Sopa de hongos silvestres, recolectados en sierras de Puebla, cimerando con epazote en ollas de barro, el bosque entero en el vapor terroso. Alrededor del fuego, rancheros contaban aventuras, la sopa caliente uniendo almas en la montaña. Identidad silvestre sencilla. Modernos caldos en cubo la ignoran. ¿Hueles esos hongos que sabían a aventura? Memelas con huitlacoche, asadas en comales de Tlaxcala, el hongo corn fungus untado cremoso, salsa verde chispeando. Familias en patios, el humo danzando, emociones de tierra fértil. Hoy pizzas lo reemplazan. Sientes el negro misterioso en tu paladar. Tlayudas oaxaqueñas con chapulines, crujientes en la noche de mercado, el asado tostándose, chapulines saltando en la sartén. Comunidades indígenas compartiendo orgullo en el crunch proteico. Fast food lo olvida. Te atreves a recordar ese salto ancestral. Finalmente, atole de pinole con frutas silvestres, molido en morteros de las costas veracruzanas. El pinole tostado dulce con tunas y guayabas frescas. En hamacas del porche, familias sorbían bajo la luna, recuerdos de ríos y selvas. Hoy, smoothies procesados. ¿Evoca ese dulzor silvestre tu raíz? Estas 15 postales, tejidas de sabores y almas, nos llevan de regreso a un México que late en lo olvidado. Pero al reflexionar, ¿no ves cómo esa nostalgia no es solo añoranza, sino un llamado a valorar lo que aún podemos rescatar? Sigamos, porque el pasado no se pierde si lo miramos con el corazón abierto. Estas 15 postales, tejidas de sabores y almas, nos llevan de regreso a un México que late en lo olvidado. Pero al reflexionar, ¿no ves cómo esa nostalgia no es solo añoranza, sino un llamado a valorar lo que aún podemos rescatar?
Sigamos, porque el pasado no se pierde si lo miramos con el corazón abierto. No era un México perfecto, ese de las cenas humeantes y las mesas compartidas. En las rancherías, la vida rural traía sus sombras. El sol abrasador que agrietaba la tierra, las sequías que acortaban las cosechas, o las manos encallecidas por el trabajo interminable en el campo. No había lujos, ni comodidades modernas que aliviaban el peso del día. Las ollas de barro se llenaban con lo que la tierra daba a regañadientes, y a veces el atole agrio se preparaba con maíz prestado de un vecino, en noches donde el hambre acechaba como un viejo conocido. Esos tiempos tenían su crudeza, su lucha diaria que no siempre terminaba en risas fáciles. El cambio ha traído progreso, luces que iluminan sin faroles, mercados rebosantes sin depender del capricho del clima. Pero en esa aspereza del ayer, ¿no había algo más puro, una resiliencia que forjaba el carácter mexicano? Piensa en cómo esas cenas olvidadas, como el atole de grano compartido en las cocinas de Michoacán, tejían lazos invisibles. No era solo alimento, era gratitud por lo sencillo. Un gracias murmurado al partir el pan de maíz, reconociendo que lo poco bastaba cuando se compartía. La comunidad se formaba alrededor del fuego de leña, donde abuelas removían el pozole blanco y contaban historias de ancestros, infundiendo en cada bocado un orgullo mexicano profundo, una identidad arraigada en la tierra y el esfuerzo colectivo. Esas tradiciones fomentaban valores que hoy anhelamos: la unión familiar que duraba más que una notificación, la simplicidad que valoraba el aroma del epazote sobre el brillo de lo nuevo. No era perfecto, pero tenía esa alma que hoy buscamos en pantallas frías, en conexiones virtuales que no calientan el pecho. ¿Qué nos queda de esa gratitud por lo sencillo? De esa memoria que nos recuerda que el verdadero lujo era el tiempo para saborear juntos. El cambio es inevitable, nos ha dado alas para volar más lejos, pero en el proceso hemos perdido ecos de esa comunidad vibrante. Sin embargo, la nostalgia no pide regresar. Solo invita a recordar, a honrar el legado que nos define. En cada guisado casero olvidado, late el orgullo mexicano. Un recordatorio de que nuestra esencia no se diluye con el tiempo. Es en esta reflexión donde encontramos fuerza, no para idealizar el pasado, sino para nutrir el presente con sus lecciones de unión y sencillez. Y así, mientras el mundo gira en su prisa interminable, esas cenas olvidadas no se desvanecen del todo. Persisten como un susurro en el viento, el aroma del epazote que se cuela por las rendijas de las casas antiguas, recordándonos que el pasado no muere, solo se transforma en eco. Imagina las calles empedradas de hoy, donde un olor fugaz a guisado casero detiene un instante al caminante, o una canción ranchera que tararea una abuela en el mercado, trayendo de vuelta el crujido de una tortita de Santa Clara. En las memorias de las familias, en los relatos que se cuentan al atardecer, esas 15 postales viven, el tejate espumoso burbujeando en jícaras invisibles, el atole agrio calentando noches frías que ya no son tan frías. No es un adiós, sino una promesa de continuidad, donde el alma mexicana se niega a ser empaquetada en lo efímero. ¿Cierras los ojos y lo sientes? Ese pulso de la tierra en cada bocado perdido, latiendo en las venas de un país que cambia, pero no olvida.